Todos queremos cash, y si no lo tenemos, lo más inteligente es mirar a quien sí lo tiene e intentar emularles a hacer lo mismo. Así que me he metido en una lista con los países más ricos del mundo y, sorpresa, es Estados Unidos. Pero no veo a ningún estadounidense por aquí. Así que me he ido al segundo país de la lista, y es China. Y aquí sí que hay una China, así que vamos a preguntarle. 喂，你好，我可以问你一下，你为什么觉得中国人有这么多钱？我想是因为传统的原因吧。从小我们的父母就教我们要多存钱，所以耳濡目染之下就有了这个习惯。然后第二的话，存钱可以应对生活危机啊，比如失业、生病，对吗？还有第三个有没有？也有很多钱有没有？一点点吧。对，第三个的话，应该就是我们不怎么懂得享乐，所以钱也没有什么地方用，就存在银行。我们看到数字增长会更开心。You don't know how to enjoy life so much, and you don't spend so much in entertainment. Yeah, for us, enjoy life is saving money. Looking the numbers grow up. Ahorrar, esa debe de ser la clave. Pero ¿cómo ahorran tanto dinero los chinos y cómo puedes hacerlo tú también para tener más dinero? Ciertamente redundante, pero... Es conocido por todo el mundo que los chinos tienen una capacidad de ahorro impresionante. Mentalidad que fue desarrollada durante periodos de crisis y de gran incertidumbre. Porque cuando vives en tiempos interesantes tienes dos opciones. O de perdidos al río, la casa por la ventana, felices años 20, vámonos de farra Manolo. O guardas y gastas lo menos posible hasta que haya pasado el temporal. La mayoría de los chinos han elegido esta tradicionalmente. Y si alguna vez has observado en la comunidad china, en cualquier país o cultura en la que estén, o sea, en todas, te habrás dado cuenta de que llevan un estilo de vida diferente. ¿Cómo es ese estilo de vida? ¿Por qué se dice ahorrar como un chino o trabajar como un chino? Tras vivir casi 4 años en Shanghái y tener mucho contacto con China, creo tener la respuesta a esa pregunta. Recuerda que lo mejor del vídeo siempre está al final y vamos allá. Los 6 secretos de la sabiduría financiera china. Número 1. Los chinos siempre pagan al contado para pagar menos intereses. Aquella frase de si no lo puedes pagar en efectivo es que de verdad no te lo puedes permitir. No es de Warren Buffett, es de un chino. Por ejemplo, a la hora de comprar un coche, ¿alguna vez te has fijado que el precio de venta financiado sale más barato que el precio de venta en efectivo? Bien, esto es por varios motivos, entre ellos el interés de la empresa financiadora, del financiador, en tener un contrato financiero contigo y cobrarte intereses y tenerte cogido por los... Siempre que puedan evitarlo, un chino no va a pagar intereses, son alérgicos. Así que no comprarán un coche hasta que no se lo puedan permitir en cash y no caerán en aquello de cómpralo cómodamente en 72 cuotas sin intereses. No un chino. Además, traer el cash tiene otras ventajas, como poder negociar el precio si lo pagas de inmediato al contado y, en otro tipo de compras, el descuento por pronto pago. Además, todos los chinos saben que para cualquier producto o servicio existe un precio oficial y otro precio oficial, precisamente para ese tipo de personas que lo negocian todo. Como los chinos, son mareantes con el precio a más no poder, aunque el descuento sea ínfimo. Y si lo piensas bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Negociar todos los precios de todo, aunque sea cansino, te ahorrará mucho dinero a lo largo de tu vida. Por ejemplo, el precio de un auto de $40.000 puedes preguntar, ¿cuánto esperas recibir por él? Guiño, guiño, esperando a que él te haga una oferta a la baja, porque ya sabe que estás ahí y ya sabe que estás ahí con el dinero en cash. Y entonces te dirá, 39.500, por ejemplo. Tú atacas con una contraoferta a la baja, $37.000, que te dirá que no, y ahí es donde entras tú con todas las objeciones que tienes a la compra del vehículo. Una lista que te habrás preparado previamente. Por ejemplo, llevando a algún mecánico a la operación. Entonces tú le dices 37.000 y él te dice no, pero bla 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 bla. Entonces baja el de 39.500 a 39.000. Tú subes a 38.000 y pon que llegáis a un acuerdo alrededor de 38.500. Con lo que te has ahorrado un 3,7% o $1.500 sobre el precio del vehículo. Esta es una negociación que también puedes y diría que debes aplicar a los inmuebles que quieras comprar. El cash es una herramienta de negociación que los chinos saben utilizar muy bien. Volviendo a la alergia a los intereses, esto incluye las tarjetas de crédito, que los chinos sí que tienen, pero que pagan todos los meses para no tener que pagar esos intereses. O sea, es por un tema de comodidad, no por un tema de que estén comprando cosas que no se pueden permitir. Hay una gran diferencia. Y es que aunque los préstamos mueven la economía, pagar intereses es quemar el dinero, además de moralmente reprobable en algunas religiones. Número 2. Familia antes que bancos. Pero hay cosas que es difícil comprar en cash, como por ejemplo una casa. En ese caso, y para el importantísimo paso que supone de joven a adulto la compra de una casa en la cultura china, sobre todo si eres hombre, aprovechará sus contactos familiares para reunir todo el dinero posible y minimizar el papel del banco en la ecuación, a veces incluso eliminándolo. También es aplicable a montar negocios y empresas, un tema que trataremos más adelante. Culturalmente, los padres, tíos, primos mayores están obligados a participar en la compra de esa casa, sin la cual el joven no podrá casarse, porque en China no te casas sino una casa a tu nombre, de viene la palabra, casarse, y por lo tanto difícilmente podrá tener hijos y darle continuidad a la familia, nietos a los abuelos, etc. Como explican otros vídeos, esto se debe a que ningún padre cederá la mano de su hija a un hombre que no tenga una casa, y estos son valores tradicionales que se observan todavía hoy en todo el país, con algunas excepciones en las grandes ciudades. El pooling o la acumulación de
cash en las familias para un objetivo concreto, diría casi común, es bastante corriente en algunas culturas más tribales en las que el Estado todavía no ha suplantado a la familia en el papel de proveer a la gente de seguridad financiera o física. 3. Los chinos trabajan muchísimo y bien, y no hay atajo para esto. Al final del día tienes que poner las horas para cumplir con los objetivos de la empresa, y esto se traduce para los trabajadores en salarios, bonus y otro tipo de beneficios. Por ejemplo, además del salario y los bonus, en Shanghái teníamos una tarjeta móvil pagada por la empresa y una bonificación de 100 renminbis al mes, creo que eran, o 100 renminbis a la semana, pero solo en los meses de calor, ¿vale? Que era una cosa que te daban como para combatir el calor, básicamente comprarte botellas de agua y una gorra. Pero también había un fondo, ¿vale?, a que la empresa tenía que ir aportando, ¿vale?, para la compra de casa de los empleados. Ese es un fondo que pertenece al gobierno y que a ti como empleado de esa empresa te permitía endeudarte de manera más barata que si vas a un banco comercial para poder comprar esa casa. O sea, así es de importante comprar una casa en China. Pero es conocida la filosofía china de dedicarse al trabajo 100%, de trabajo absoluto, tanto si tienen un bazar, un restaurante, una tienda o trabajan para una empresa. Pero con un fin en mente, que es, y esto nos lleva al número 4, los chinos son hiperemprendedores. Sobre todo en la provincia de Zhejiang, donde está Hangzhou, de donde salía Jack Ma, entre muchísimos otros millonarios chinos. Y la provincia de Guangdong, donde están Shenzhen y Guangzhou, que ha sido tradicionalmente una provincia de inmigrantes chinos a todas las partes del mundo, sobre todo a España. Como dicen en Zhejiang, mejor trabajar para ti, cobrar muy poco, que trabajar para otra persona y cobrar muchísimo. Si las 12 horas diarias las vas a hacer igual. Además, y esto es algo que aprendí en China, es común, y esto también pasaba en Vietnam, emprender dentro del sector de tu antigua empresa. Básicamente apuñalar por la espalda a tu antiguo jefe o a tu antiguo empleador. Algo que en Europa se consideraría de mal gusto, en China es muy común, corriente, porque al fin y al cabo es lo que sabes hacer. En China esto puede llegar a sentar mal, pero es muy común, ¿vale? Al fin y al cabo son hiperemprendedores, les va la industria, la fabricación, el comercio, y han tenido, gracias a su gobierno, el caldo de cultivo perfecto para desarrollar ambas, el comercio y la fabricación, en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, 7 de los 10 puertos más grandes del mundo están en China, empezando por el número 1 de Shanghái. Bueno, y quizás te hayas fijado en que todo lo que tienes está fabricado en China, porque lleva siendo la fábrica del mundo durante los últimos 15 años. Y esto no se consigue con ayuda gubernamental solo, ¿vale? Haciendo zonas de free trading, libre comercio, o ayudando a las empresas, o abriendo el país, o haciendo que empresas extranjeras vengan a China, dando facilidades. Esto se consigue con iniciativa privada china, ¿vale? Con empresarios chinos, son los que han sacado el país adelante. Y aunque se han cargado la mitad del país a nivel medioambiental, hay ciudades inhabitables como Pekín durante algunos meses del año por la polución y la contaminación, son una potencia industrial a un nivel que los europeos hemos olvidado hace mucho, mucho tiempo. Así que, monsieur les chinois, a votre pays y a vos produits, je dis bravo. Número 5. Para mantener relaciones familiares tan complejas, bien engrasadas y felices, los chinos recurren una vez más al cash. En Año Nuevo, los abuelos y los padres y los adultos, la gente más mayor, le da sobres con dinero a la gente más pequeña, con lo cual les enseña a tener que gestionar algo de cash, aunque no sea mucho, desde una edad muy temprana. Y se lo reparten entre hermanos, tíos, primos, abuelos y tíos segundos. Es decir, se dan estrenas, honbaos, la costumbre también bastante expandida en Valencia, y las similitudes no acaban ahí. Y además el dinero no es lo único que se intercambia en esta tradición, ¿vale? Porque el sobre es rojo, y el rojo para los chinos es el color de la buena fortuna y de la prosperidad, de la suerte. Así que le estás diciendo a tu primo segundo pequeño: ojalá, chaval, te vaya muy bien y seas muy próspero y feliz. Ojalá seas próspero, hijo mío. Y eso también puedes hacerlo desde el móvil, donde hay dentro de WeChat un botón que es repartir una cantidad aleatoria, generalmente simbólica, entre la gente que te caiga bien, como hacíamos con los empleados en China, aunque también dábamos honbaos de verdad físicos. Así que ese es el número 5, honbaos, las estrenas, para mantener a todos más felices y para que los chavales aprendan a gestionar cash desde una edad muy temprana. Número 6, austeridad y sacrificio. Esto no suena muy divertido, pero hablar de ahorrar dinero rara vez lo es. Los chinos suelen gastar muy poco, vivir de manera austera e ir a trabajar a donde haga falta, ¿vale? A Europa, a África, a España y sí, incluso al Reino Unido. Así de desesperados están por encontrar un trabajo que les dé dinero. Esas son las ganas que tienen de trabajar. De hecho, la gran mayoría solo vuelve al pueblo una vez al año para ver a la familia y amigos, que es durante Año Nuevo Chino, que es eso que sale en las noticias de millones de personas atascadas en estaciones de autobús, de tren y aeropuertos. Y en cuanto a la austeridad, sobre todo referente a comprar marcas, sobre todo referente a comprarse cosas, hubo una época en la que la mitad del mundo compraba ropa de marca de imitación hecha en China, es decir, marcas falsas. Algo que es muy ilegal, pero que si lo piensas bien cumple una función en la sociedad. El bonus por llegar hasta el final del vídeo es más trabajo, el Jiu Liu Gongzuo Shijiang, o el sistema de trabajo chino popularizado, por ejemplo, por Alibaba, Jack Ma y otras grandes empresas tecnológicas de China, que igual has visto en las noticias, que consiste en trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana, que es verídico, ¿vale? He estado ahí. Esos 6 días de la semana a veces son sábado y a veces son domingo.
Así van. Una gran potencia mundial empujada por sus trabajadores, desarrollada por su iniciativa privada y custodiada por su gobierno. Y me habrás oído hablar muchísimo de China, ¿vale? Las cosas buenas y las malas, pero antes de criticar otro país hay que preguntarse, ¿cómo va el mío? ¿Qué derecho tengo yo a juzgar otra cultura desde la mía? ¿O a querer imponer otros principios con los que me he criado y me parecen genial? Por ejemplo, la democracia, a otro país que ni la conoce ni la quiere. Ningún país es perfecto, pero de todos los países en los que he estado, los chinos tienen una cosa que nadie les puede quitar. Son gente dura y trabajadora, de los más trabajadores que he conocido. Suscríbete y mira este vídeo si quieres aprender más cosas alucinantes sobre China y déjame en los comentarios qué haces tú para ahorrar. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente.